El Ministerio Internacional Athanasius presenta su programa Missio Christi, proclamando las inescrutables riquezas de Cristo y cumpliendo con la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones y enseñándoles a obedecer lo que Dios nos ha mandado. Estamos seguros de que este mensaje hablará a su corazón, ministrará a su alma y será de mucha bendición para usted, con el maestro y misionero Víctor Mendoza. Saludos a todos en el nombre exaltado de Cristo Jesús. Mi nombre es Víctor Mendoza y soy ministro del Evangelio de la Gloria de Cristo, y como siempre es mi gran privilegio y gozo compartir la palabra de Dios con ustedes, amados hermanos. Nuestro texto para hoy es Juan capítulo 4, versículo 1 al 10, y dice así la Sagrada Escritura: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos». Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva». Para comenzar nuestro estudio, tomaré algunos momentos para brevemente compartir algunos hechos históricos de las relaciones entre los judíos y los samaritanos. Esto es necesario porque esto nos prepara el escenario de nuestro pasaje y nos provee un contexto para mejor interpretar y aplicar las lecciones de vida que se pueden encontrar en esta porción de la Escritura. Aunque es mucho más allá de los límites de este breve estudio de investigar en fondo los eventos históricos que produjeron estas realidades complejas, yo pienso que es útil que las discutamos a un nivel general para demostrar qué tan socialmente radical fueron las acciones de Jesús en este encuentro con esta samaritana. Para comenzar, los puntos de conflicto entre estas dos etnias estaban al mero centro de la autoidentidad de estos pueblos o de estas etnias como pueblo y nación. Y esto es porque ambas de ellas afirmaban ser el verdadero pueblo de Dios. Y no es sorpresa que estos pueblos estaban en desacuerdo acerca de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, los judíos aceptaban a los escritos de Moisés, los salmos y los profetas, y los samaritanos solamente aceptaban como escritura los primeros 5 libros de Moisés. Adicionalmente, los judíos creían que el templo en Jerusalén era el lugar apropiado para la adoración, y los samaritanos creían que el monte de Gerizim era el lugar legítimo para la adoración. Esto, claro, los llevó que el uno al otro se acusaba del sincretismo y corrompir la verdadera religión. Y para hacer el asunto peor, los judíos se veían a sí mismos como una raza pura y menospreciaban a los samaritanos porque eran una raza de mestizos, siendo que eran mitad judía y mitad samaritana. Y los samaritanos odiaban a los judíos por su arrogancia y el rechazo de ellos. Trágicamente, estos factores conspiraron para crear un intenso conflicto entre estos dos pueblos, que aún llegó al punto de violencia. Josephus, el historiador, documentó que de tiempo a tiempo, a través de la historia, ha habido violencia y aún derrames de sangre entre estos dos rivales. Y por último, como una nota en el margen, los comentaristas nos dicen que el peor insulto para un judío es ser llamado samaritano. Por lo tanto, no nos viene como sorpresa que esta es la manera exacta como los judíos intentaron de insultar y defamar a Jesús cuando ellos le dijeron a él en Juan capítulo 8, versículo 48, que no estamos correctos en decir que tú eres un samaritano y tienes un demonio. Como puede ver, detrás de este encuentro entre Jesús y esta mujer anónima de Samaria, hay una larga trayectoria y una larga historia de animosidad entre estos dos pueblos. Y aún el pasaje de hoy nos provee algunas pistas para informarnos que el pasado fue lo que más dio forma a estas relaciones entre los judíos y los samaritanos en el primer siglo, o sea, el tiempo de Jesús. Ahora vayamos y leamos el versículo 1 al 3. Y dice así: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez para Galilea. Juan comienza a informar a sus lectores que Jesús, cuando él se dio cuenta que los fariseos habían oído que él estaba sobrepasando al Bautista en popularidad y éxito ministerial, él decidió partir a la región de Judea.
A primera vista, esta información parece ser que solamente nos provee el fondo para explicar por qué fue que Jesús tenía que pasar a través de Samaria en camino a Judea. Y aunque esta información sí cumple con este propósito, yo pienso que también nos provee un rastro de aquella tensión creciente en la relación entre Jesús y los fariseos. A este punto en la narración, nuestro autor se abstiene de ser explícito y solamente escribe en una manera que implica que había un conflicto que estaba desarrollándose entre Jesús y los líderes de Israel, que eran los fariseos. Pero mientras continuamos a leer a través de este evangelio, se va a hacer fuertemente evidente que esta tensión era debida a la gran popularidad que Jesús tenía, porque los fariseos, a causa de esto, comenzaron a odiar a Jesús. Aún llegaron a convertirse en sus enemigos más feroces y eventualmente ellos llegarían al punto de conspirar para asesinarlo. Por esto es que yo pienso que nuestro autor está revelando a sus lectores que los fariseos estaban espiando a Jesús y que Jesús también estaba consciente de ellos. Y parece que su propósito por hacer esto es en doble. En primero era para preanunciar y anticipar las batallas y choques que están por venir entre Jesús y los fariseos. Y en segundo, para preparar el terreno para contrastar las actitudes hacia Jesús entre Juan el Bautista y los fariseos, como él lo haría a través de este evangelio. Y déjeme decirlo solo de paso, que mientras él desarrolla su evangelio, nuestro autor ubica lado a lado las reacciones del Bautista y los fariseos a la popularidad de Jesús. Y él hace esto para que los lectores puedan ver un retrato de cómo un individual que está lleno del Espíritu se relaciona con Cristo, y también para pintar el retrato de cómo aquellos individuales que son escasez del Espíritu se relacionan a Cristo. Y esto es lo que Juan está implicando en versículo 1 al 3 de este pasaje. Y también cuando leemos estos versículos en luz de todo el Evangelio, el lector puede discernir que Juan está sutilmente revelando cómo los fariseos y el Bautista son diferentes en su relación a Cristo. Por ejemplo, al leer este Evangelio aprendemos que Juan amaba a Cristo y que los fariseos odiaban a Cristo. Y también aprendemos que Juan el Bautista vivía para glorificar a Cristo y que los fariseos tenían envidia a la gloria de Cristo. Leemos también que Juan el Bautista afirmaba el mensaje de Cristo y también aprendemos que los fariseos contradecían el mensaje de Cristo. Leemos que Juan estaba dispuesto a morir por Cristo y aún lo hizo, y también leemos que los fariseos estaban dispuestos a matar a Cristo y aún lo hicieron. Este contraste es directo y simple, pero esta es la manera que nuestro autor fuertemente contrasta a Juan el Bautista y los fariseos en general. Referencias Juan 3:26 al 36 y Juan 11:53. En parte, es por estas amenazas y realidades que cuando Jesús se dio cuenta que los fariseos habían oído que él ahora era más popular y tenía más éxito que el Bautista, él pensó que sería estratégicamente prudente dejar la región de Judea y viajar hacia Galilea. Y no falta decir que esta acción por Jesús no fue motivada por temor a los fariseos. De hecho, en este mismo pasaje Jesús tomará acciones que van a aumentar el odio de los fariseos contra él aún más. Es mejor entender esta partida a Judea como una estrategia de evitación temporal, porque Jesús sabía que en el calendario divino su tiempo y su hora todavía no habían llegado. Y hablando del calendario divino, la siguiente línea que leemos en este pasaje le dice al lector que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y al leer este texto, la pregunta que inmediatamente emerge es que si esto significa que Jesús tenía que pasar por Samaria debido a la necesidad divina o si fue debido a razones prácticas. En otras palabras, ¿será que esto simplemente significa que Jesús tenía que tomar la ruta más corta a través de Samaria porque él tenía algo de prisa y tenía que llegar a Galilea lo más pronto posible? ¿O será que Jesús tenía que pasar por Samaria por necesidad divina y porque él era guiado por el Espíritu Santo para una cita divina en Samaria misma? Y para todo aquel que ha leído a través de los evangelios, hay un sentido que cada acto, cada palabra y cada hecho de nuestro Señor en su ministerio fue planificado y estratégicamente diseñado aún hasta el detalle más pequeño. Entonces, basado en esta realidad y aún el fruto de la visita de Jesús a Samaria, yo fuertemente estoy inclinado a pensar que Jesús no estaba tomando la ruta más corta a través de Samaria para ganar tiempo en su jornada a Galilea, más bien que él estaba cumpliendo con el eterno decreto del Padre, no de ahorrar tiempo, de salvar tiempo, sino de salvar samaritanos. Y como un principio general, es evidente que Jesús jamás ministraba con preocupaciones pragmáticas en mente. Más bien, él siempre se enfocaba de invertir su tiempo en una manera que glorificaba al Padre e impactara a la gente por una eternidad. Referencias Juan capítulo 9 y 4, Lucas 4 y 1. Y como un caso en punto que Jesús jamás viajaba a Larás, uno puede detectar en los evangelios los movimientos estratégicos del Mesías mientras él expandía su ministerio cuando él iba de un pueblo hacia otro.
Jesús comienza su ministerio primero a ministrar a los judíos, representado por el judío más excelente, Nicodemo, Juan capítulo 3. Y después de ahí Jesús se mueve a la raza mestiza, conocida como los samaritanos, representada por la mujer samaritana que aparece en nuestro pasaje de hoy, Juan capítulo 4. Por último, Él ministra a los gentiles, que son representados por varias figuras gentiles a través de este evangelio. Pero solamente voy a mencionar un instante en particular que encontramos en Juan capítulo 12, donde vemos que los griegos gentiles se acercan a Felipe y le dicen: Señor, deseamos ver a Jesús. Y es evidente que esta misma estrategia o patrón estaba detrás de las órdenes finales del Cristo resucitado poco antes de que Él ascendió al cielo, encontrada en Hechos capítulo 1, versículo 8, y Él les mandó: y ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines o los últimos de la tierra. Y en cumplimiento a esta gran comisión, este mismo patrón se puede delinear en la narrativa de los libros de los Hechos. En Hechos leemos que los apóstoles y discípulos completamente llenaron a Jerusalén con la enseñanza de Jesús. Y después, en Hechos capítulo 8, Felipe es llevado por el Espíritu Santo a la región de Samaria. Y por último, Pedro es guiado a través de un sueño que llevará el Evangelio a un soldado gentil llamado Cornelio. Sin duda, Jesús se movía según su estrategia. Él primero la enseñó a través de modelarla y después Él explícitamente la mandó cumplir en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Si usted está siendo bendecido por este programa y ha llegado a creer en Jesús como su Señor y Salvador, le invitamos a que se comunique con nosotros. Nos gustaría orar por usted y animarle aún más en su caminar en el Señor. También queremos que conozca más acerca de Ministerios Internacionales Athanasius, su visión y enfoque ministerial. Visite nuestra página en www.exaltajc.org. De nuevo, www.exaltajc.org. Ahí usted podrá bajar nuestros programas sin costo para usted, y si desea recibir una guía de estudio, escríbanos al P.O. Box 5515, Hacienda Heights, California 91745, o por correo electrónico preguntas@exaltajc.org, o llame directamente al hermano Víctor Mendoza al 1-800-960-5231, 1-800-960-5231. Y ahora continuemos con nuestro pasaje y leamos versículos 5 al 6, y dice: Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Para esta sección hay un par de cosas que quisiera que notemos. En primero, reflexionemos algo en el reporte de Juan que Jesús estaba cansado del camino. Y yo deseo señalar esto porque es el cuarto evangelio que contiene las declaraciones cristológicas más sublimes y más fuertes acerca de la deidad de Cristo. Pero Juan aquí da un poco de balance a sus enseñanzas acerca de las glorias del Verbo encarnado cuando él representa a Jesús con sus limitaciones y debilidades humanas. Y él lo hace aquí al incluir en su narrativa que nuestro Señor estaba cansado. Esta realidad debe captar nuestra atención y provocarnos a reflejar sobre la humanidad de Cristo, que aunque Él era Dios el Hijo o Dios en la carne, y aunque en Él moraba toda la plenitud de la deidad, Él también asombrosamente era completamente hombre, convirtiéndose uno como nosotros y poseyendo todas las características de una criatura o de los hijos de Adán. Y al leer este pasaje, versículo por versículo, usted va a notar que Jesús no solamente manifestó el cansancio, pero también Él manifestó la sed en versículo 7 y el hambre en versículo 8. Yo señalo esto porque es a través de las debilidades humanas de Cristo que en parte podemos ver la gloria de Dios manifestada a través de la autohumillación y el deseo de Cristo de ministrar a las almas necesitadas, aunque Él tenía cansancio, hambre y sed. Y esta es una de las grandes características de esta historia, que los atributos divinos de Cristo de compasión y amor son manifestadas cuando vemos al Dios hombre tomar la forma de un siervo y ministrar el mensaje del Evangelio. Aunque Él estaba cansado, tenía sed y hambre, y a menudo se hace mucho acerca de Cristo como profeta, sacerdote y rey, pero a menudo su rol como siervo es menospreciado. Sin embargo, en las Escrituras aprendemos que este no era el caso en la iglesia primitiva. Esta realidad tanto impactó a la iglesia del Nuevo Testamento que ellos aún fueron inspirados a escribir himnos acerca de este tema, y ellos adoraban a Cristo no solamente como profeta, como rey y sacerdote, pero también como el Dios encarnado que tomó la forma de un siervo.
Lea conmigo Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, un pasaje que muchos estudiados en la Biblia creen que era un himno cristológico que fue compuesto para la adoración de la iglesia primitiva. Y dice así: haya pues en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esta realidad es verdaderamente asombrosa, porque a través de la historia muchos hombres se proclaman ser dioses, aunque ellos simplemente son mortales hechos de carne y de sangre. Ellos han afirmado tener la forma de un Dios y han forzado a los hombres que les sirvan a ellos como dioses. Pero en los evangelios encontramos esta realidad completamente opuesta, que Jesús, el Hijo de Dios que existía en forma de Dios, se despoja a sí mismo y toma la forma de un siervo para servir a los hombres. Y de hecho, esta realidad que Jesús era un siervo no era un ministerio auxiliar para Cristo o algo que Él hacía en su tiempo libre. Más bien, esta fue la razón por la cual Él vino. Jesús mismo expresa la misión de su vida con esta declaración y dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Referencias de Mateo 20 y 28. En resumen, en Juan capítulo 4 podemos ver la majestad y gloria de Dios revelada en la humildad que mostró Jesús cuando Él tomó la forma de un siervo para ministrar las necesidades de esta mujer quebrantada. Y ahora, para refrescarnos en el contexto y mejor seguir el flujo de pensamiento de esta historia, leamos de nuevo versículos 6 al 9 y dice: y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. La primera cosa a la cual yo quiero atraer su atención es la autoubicación de Jesús. Siendo que él estaba cansado del camino, él estratégicamente escogió sentarse al lado del pozo. Y esto lo hizo para asegurarse que él se encontrara con esta mujer y guardara su cita divina con esta oveja perdida de Samaria. Y por cierto, esta escena es un retrato perfecto del buen pastor de Lucas 15 y Juan 10 que buscaba su oveja perdida. Entonces, como a mediodía, una mujer samaritana se acerca al pozo para sacar agua, y nuestro autor no nos dice que si hubo algún intercambio de saludos para comenzar este diálogo. Pero es más probable que no lo hubo, porque las reglas sociales de aquel tiempo y aquella cultura básicamente prohíben que un hombre y una mujer se comuniquen en público, especialmente si estaban solos. Y en adición a esta provisión cultural, las relaciones entre los judíos y los samaritanos eran reguladas por reglas religiosas y doctrinales. Entonces podemos entender por qué la mujer samaritana se sorprendió al pedido de Jesús. Porque según las normas judías, los samaritanos eran categorizados como impuros, y un judío ortodoxo jamás podía tomar o beber de un plato o un vaso usado por un samaritano. Y claramente Jesús estaba empujando los límites sociales y violando las reglas religiosas. Pero como estamos aprendiendo, a Jesús en verdad no le importaban mucho las prioridades sociales, porque Jesús solamente vivía para complacer la audiencia de uno, que era el Padre Celestial, y cumplir su mandato divino de buscar y redimir aquello que se había perdido. Además, sobre todas estas restricciones religiosas y sociales, estaba el asunto del carácter inmoral de esta mujer. Porque después en este pasaje vamos a aprender que esta mujer samaritana practicaba el matrimonio en serie, y que ella tenía una historia escandalosa de haber tenido 5 esposos y que en el presente vivía un hombre que aún no era su esposo. De nuevo, este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana fue estratificada con una multitud de problemas históricos, raciales, sociales, religiosos y culturales. Y todas estas deben ser consideradas porque cuando reflejamos sobre ellas, lo que emerge es aquella audaz y coraje del Salvador divino y el amor autosacrificial de Jesús. En esencia, lo que Jesús estaba haciendo era algo que un buen judío o un judío fiel y ortodoxo jamás haría, y mucho menos un rabí. Y al rebelar contra la cultura y su religión, Jesús estaba corriendo el riesgo de arruinar su nombre y su reputación. Y es entendible entonces por qué la mujer samaritana estaba extremadamente sorprendida que Jesús, el rabí judío, inesperadamente rompió el silencio y le pidió a ella de beber. Y aquí me voy a detener,
porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por escuchar la primera parte de Jesús y la mujer samaritana. Le invito a que nos acompañe para nuestro siguiente episodio. Mi nombre es Víctor Mendoza, su siervo, para la fama de su nombre. Dios les bendiga ricamente. Aquí concluye su programa, Missio Christi, proclamando las inescrutables riquezas de Cristo, presentado por el Ministerio Internacional Athanasius. Acompáñenos en nuestra próxima edición a esta misma hora. Si necesita más información acerca de nuestro ministerio, puede llamarnos al 1-800-960-5132, 1-800-960-5132, o escríbanos al P.O. Box 5515, Hacienda Heights, California, 91745, USA. También puede visitar nuestra página en www.exaltajc.org.